¿Listos? Buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar en esta mesa de diálogo y agradecerles a todos y todas ustedes que nos acompañan. Nos encantaría si pudieran acompañarnos más cerca, si pudieran, para vernos más, para estar más en casa, porque ahora vemos solo sillas, pero si se nos acercan, todos y todas nos vamos a sentir más cómodas y cómodos. Mi nombre es Flavia Freidenberg, soy del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y me han pedido que moderara esta mesa. Me pidieron que comenzara puntual y que terminara puntual también, y me pidieron que dialogáramos sobre cómo reconstruir un contrato social que está casi roto y pensarlo desde alternativas como pueden ser la discusión de conciliar la democracia participativa con el buen vivir y analizar entre todos y todas las visiones, los alcances, las manifestaciones y los obstáculos que el proceso de conciliar esta forma de democracia con un paradigma específico como es el buen vivir puede darnos. Para ello, tengo el honor de estar acompañada en esta mesa de la alcaldesa de Mandakasi, Mozambique, doña María Elena Correia Langa. Bienvenida, esta es su casa. También nos acompaña el señor Carlos Razo, rector de la Universidad del Buen Vivir del Estado de Morelos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la maestra Gabriela Williams. Bienvenida. Como ustedes saben, la metodología está muy establecida. Cada uno de los ponentes tendrá hasta 10 minutos que tendré que tomar yo. No tengo tarjetas de semáforo, pero más o menos les voy a ir avisando. Solo tendremos 10 minutos. Yo cuando les quede 9 más o menos les voy a hacer como un gesto, pero espero que me cumplan. Cuando terminemos las participaciones, a las cuales yo les voy a plantear una serie de preguntas disparadoras, fáciles, ninguna muy difícil, espero. Podremos abrir el espacio al público, así que vayan pensando las preguntas para intervenir. Cada uno tiene que intervenir hasta un máximo de 2 minutos, con lo cual no es que vienen a dar una conferencia, sino que tienen que hacer preguntas directas, concretas, o comentarios, o críticas, o diálogos concretos. Y una vez que el público participa, y que espero que sea mucho y que estén muy atentos para ello, abriré una nueva ronda en donde cada uno tiene entre 2 y 3 minutos para participar, para estar cerrando a las 14:30. Entonces voy a comenzar con las preguntas disparadoras. Yo creo que, bueno, como ustedes bien saben, el buen vivir es un paradigma, es un principio que muchas incluso de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios comparten, y que por lo menos en América Latina 2 países lo tienen como principio constitucional. Bolivia y Ecuador centraron parte de las gestiones de gobiernos de izquierda de los últimos años en la realización, en la implementación en políticas públicas específicas de estos principios. Entonces me gustaría comenzar estas intervenciones ayudándonos a aclarar entre todos qué entendemos por democracia participativa y sobre todo sobre buen vivir. Yo supongo que sobre democracia participativa ya todos estamos más familiarizados, este modelo de democracia que complementa la democracia representativa y que en algunos casos incluso la puede complementar de manera en que las decisiones se toman con la intervención directa de la ciudadanía en
tomas de decisiones específicas o en diálogos específicos en espacios locales más pequeños. Pero sí me gustaría que nos ayudaran con su visión, con los alcances, los objetivos y cómo ven expresiones concretas de aplicación del buen vivir como complemento o como tensión de la democracia representativa y de la democracia participativa. Repito, estamos en un momento álgido de las democracias en América Latina y en el mundo porque el contrato social que dio fundamento a nuestras democracias, sobre todo en América Latina, con las transiciones, pareciera estar en discusión y necesitamos pensar alternativas. Así que si les parece bien, doña María Elena, comenzaríamos con usted. Gaby, ¿me ayudas dándole el micrófono? Por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria Helena Langa, sou alcadesa de Manjacás, no sul de Moçambique, em África. Falar da democracia participativa é falar de um poder de inclusão, onde a população vê os seus direitos respondidos, tem a capacidade de dar a sua opinião sobre o processo de desenvolvimento, tem a capacidade de participar na planificação e na monitoria das atividades. É um processo de governação onde nós, como líderes do município, nós, como governantes, nos oferecemos à nossa população não como apenas presidente do município, alcadesa do município, mas como alguém que está preparada para lhes servir, para lhes ouvir, para coordenar com estes munícipes sobre todo o processo de desenvolvimento. Quem sabe o que precisa na comunidade é a comunidade. Quem sabe quais são os melhores desafios e os piores é a própria comunidade. Eu, como líder sozinha, não posso ter a capacidade de saber quais são as preocupações. É neste contexto que nós envolvemos a comunidade. Envolvemos a comunidade nos seus diversos estratos, seja por representação territorial, seja por representação de estrato social, seja por representação de homens, de mulheres, de jovens, de crianças. Damos espaço à população para um diálogo aberto com a direção do município, onde nós ouvimos quais são as preocupações da população, o que acham que é prioritário e como é que isso deve ser feito. Na verdade, a municipalização tem várias responsabilidades. Falamos da questão do abastecimento de água, a questão da educação, a questão das vias de acesso, a questão da saúde. Ultimamente temos o grande dilema das mudanças climáticas. Venho de um país que é assolado várias vezes por ciclones e quando há este tipo de ciclones, nós temos que buscar solução para este problema. Não é fácil se for apenas a liderança a buscar a solução, mas se nós estivermos em sintonia com os nossos munícipes, se o munícipe estiver aberto e se souber que a sua liderança está pronta para ouvi-lo, para ouvir a sua opinião, para saber como é que está sendo gerida a receita municipal, o que está sendo cobrado, como é que está sendo cobrado, o que é feito com este valor que é cobrado. Há uma emergência, de onde é que nós vamos buscar esse dinheiro? Como é que nós vamos usar este dinheiro? Em alguns locais há pessoas que têm medo de ser, como é que eu posso dizer, de ser vigiadas, de ser para o munícipe saber, afinal, qual é que é a situação da arrecadação de receitas aqui no município? Que tipo de receitas é que nós podemos arrecadar? O que deve ser feito com estas receitas? Se houver um fosso entre o munícipe e a liderança, pode criar uma situação de mal-estar onde não há entendimento. Mas quando existe esta abertura, existe esta capacidade de se entregar, estou aqui, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Qual é a prioridade? E para onde é que é esta prioridade? Estamos em comunidades sofridas, todas elas precisam de estradas, todas elas precisam de água, todas elas precisam de eletricidade. Mas, na verdade, o município não há de conseguir
dar estradas num ano a todo o município. É preciso que estas pessoas eleitas pela população nos seus bairros se encontrem com a presidente do município, estudem na área de abastecimento de água, para onde é que nós vamos expandir a água? Na área de abertura de vias de acesso, para onde é que nós vamos expandir as vias de acesso? Onde é que nós vamos levar a eletricidade? Não ser a presidente a dizer, olha, hoje a escola vai para o sítio X, hoje a sala de aula vai para o sítio X. Não, este grupo quer estrada, este quer estrada, este quer estrada. Este quer água, este quer água, este quer água. Quer energia, quer energia, quer energia. Nós todos queremos tudo, porque não chega, não é verdade? Acho que não temos nenhum sítio onde as condições já estão totalmente criadas. Mas este grupo vai saber, olha, este ano nós não havemos de ter nenhuma estrada nova, mas vamos ter energia para um bairro com tantas casas. Este vai saber que nós não teremos energia, mas vamos ter estrada. Estes vão saber, nós não temos energia nem água, mas pelo menos vamos ter salas de aulas. E isso feito em conjunto. Não porque aquele bairro é mais amigo da presidente ou aquele outro, não. Tem que ser uma coisa feita às claras, de forma transparente, onde as pessoas podem dar a sua opinião, ouvir e chamar a atenção naquilo que estiver errado. Não, as pessoas não devem participar apenas na planificação, tem que participar também na avaliação e na monitoria das atividades. Nós podemos iniciar o ano quando temos um plano de fazer tantas vias de acesso, tantas salas de aulas, mas no princípio do ano temos um ciclone. Todas aquelas reservas que nós tínhamos preparado para responder a uma situação vão ter que ser transferidas para um outro problema que é este ciclone. Mas se eu fizer isso sozinha, com o meu elenco, sem explicar à população, as pessoas vão ficar à espera daquilo que nós prometemos. Mas quando há diálogo permanente, quando há uma abertura sempre sobre cada passo que nós damos, isso junta os munícipes e o seu presidente, junta a população e a sua liderança. O diálogo é bom, o desenho conjunto daquilo que nós queremos fazer também é bom, mas na verdade o grande desafio que os nossos países do terceiro mundo têm está nos recursos. Existem muitas preocupações da população e não falta vontade de resolver. Nós sabemos que o bairro X quer estrada, o bairro X quer água, mas será que a receita que nós vamos cobrar vai dar para nós construirmos essas estradas? A receita que nós vamos cobrar vai dar para nós construirmos essas fontes de água? Mas se nós não explicarmos à população, se não houver esta troca de informação, se não puxarmos aos munícipes para eles participarem de todo o processo, eles estarão de longe e vão pensar, não, cobram-nos taxa daquilo, cobram-nos taxa daquele outro, cobram-nos taxa disso, mas não estão a fazer estrada. O munícipe muitas vezes pensa naquilo que é cobrado e acha que só aquele valor é suficiente para resolver os problemas, quando muitas vezes não há. Então, a questão da abertura, a questão da participação, a questão da inclusão dos munícipes é uma questão fundamental para um processo de governação transparente, porque se nós não tivermos esta abertura, corremos o risco até de haver problemas de corrupção. Por quê? Porque o munícipe não está perto de nós, não tem coragem de nos chamar a atenção sobre qualquer funcionário que está a fazer qualquer coisa errada. Mas se ele souber que o município está aberto, o município está livre, o município quer ouvir a opinião do cidadão, então é possível sim resolvermos todo esse tipo de situação. Existe, como eu dizia, o grande constrangimento da falta de recursos. É muito bom sentarmos todos juntos, definirmos o que é que queremos fazer, como é que queremos fazer, mas na verdade, caros irmãos, dói quando na hora de fazer os recursos que nós temos não são suficientes. Ontem eu dava o exemplo de uma mãe que volta do serviço cansada, pergunta aos filhos, o que é que vocês querem comer hoje? Eles dizem, queremos comer carne de vaca. Já não temos carne. Então, o que é outra coisa? Já queremos comer peixe. Não temos peixe. Queremos comer feijão. Não temos feijão. Agora, mamãe, para que perguntou? Se sabe que não tem nada, então faz aquele pouco que você tem. Mas essa não é a estratégia. Tem que perguntar para ouvir.
É preciso que o cidadão saiba que, olha, nós sim queríamos fazer isto, queremos fazer aquele outro, mas os recursos que nós temos só dão para fazer isto. Não ser a liderança sozinha a tomar a decisão, haja recursos ou não haja, a abertura é essencial, a participação é essencial, a troca de informações é essencial, porque só assim estaremos todos a viver o mesmo projeto. Eu tenho dito na minha comunidade que os municípios são que nem uma família. E se numa família, um dos membros da família não colabora, então alguma coisa não vai correr bem. É preciso que pai e mãe se deem bem, os filhos entre eles se deem bem, os filhos com os pais também se deem bem. Então, como um município grande também, cada família tem que estar em paz, uma família com a outra em paz, as famílias entre elas em paz, e começarmos a saber, olha, há que cobrar taxas, como é que vamos cobrar? Haver clareza, onde é que foi esse dinheiro? O outro erro é cobrarmos a taxa e a pessoa não saber o que é que foi feito desse dinheiro. As pessoas têm que saber o dinheiro que estão a contribuir, a taxa que estão a pagar é para quê? E nós sermos claros, no nosso país, nós somos obrigados, diariamente, na vitrina, nós temos que colar quanto é que foi cobrado no dia anterior. Todos os dias, até às 8 da manhã, tem que estar colado na vitrina quanto é que foi cobrado de receita no dia anterior. O munícipe tem que saber, e no final do mês tem que saber como é que esse dinheiro foi gasto. A pessoa ficar livre para saber que a sua participação, em tanto que contribuição monetária, entrou nos cofres do município. E o que é que foi feito com esse valor? A participação é boa, a participação é eficiente e a participação junta a população e os seus órgãos municipais. Caríssimos irmãos, eu sou presidente do município desde 2009 e desde o primeiro dia do meu mandato eu disse: eu não vim aqui para liderar apenas para fazer o que eu quero, mas vim para, em conjunto, transformarmos esta vila de Manjacase numa grande vila. E conseguimos isso, juntando homens, mulheres e crianças. Fiz o meu segundo mandato em 2015. Hoje estou a fazer o terceiro mandato. Graças a esta cumplicidade. Encontra um munícipe que quer falar do plano de desenvolvimento do município. O munícipe sabe, não precisa falar com a presidente. Não precisa falar com a direção. Os munícipes estão por dentro daquilo que está a acontecer no desenvolvimento do nosso município. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por contarnos su experiencia, que es de larga data, y que nos puede dar cuenta de cómo se entiende la democracia participativa desde su experiencia y desde su región. Don Carlos, le voy a pedir entonces que nos acompañe con su experiencia sobre el buen vivir. Gracias. Y cómo se concilia con la democracia participativa. Sí, y muchas gracias. Mi nombre es Carlos Razo Horta, de la Universidad Tierra Fértil para el Buen Vivir del Estado de Morelos. Es un esfuerzo que recién comienza, preocupados por la situación que vivimos, no solamente en Morelos, no solamente en México, sino en el mundo. La humanidad en este tiempo no tiene como una esperanza a la vista el buen vivir, mucho menos la felicidad. Si le preguntamos a cualquier persona en el mundo qué entiende por felicidad, seguramente nos contestarían: ¿y eso qué es? La felicidad no es algo que esté en el horizonte de los hombres y las mujeres del mundo. Se habla de la crisis de civilización. De la crisis de civilización se menciona con mucha frecuencia el deterioro de los procesos de la naturaleza. Pero también nosotros agregamos que la crisis de civilización tiene que ver con el deterioro de los modos de vida de los seres humanos y de la convivencia. El mundo en este momento tiene ante sí el escenario siguiente. El problema son, dicen, el deterioro de los recursos naturales y las migraciones. Millones y millones de seres humanos en el planeta se mueven a otro lugar del planeta. ¿A cuáles lugares del planeta
se movilizan. Pues aquellas metrópolis de Europa, Estados Unidos, donde se ha llevado a la práctica el saqueo permanente y brutal de la riqueza natural del resto de los países del mundo. Tienen entrada libre a Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos se amuralla y no recibe a los pobres. Puede recibir la riqueza de sus países, pero no a los pobres de esos países. ¿Cómo resolver esa situación? Tendremos que pensar en qué es eso del buen vivir. Y el buen vivir es una, diré, invención humana. Los seres humanos hemos inventado este concepto. Los leones, las jirafas no tienen ese concepto ni ese problema. Tienen, como se le podría llamar ahora, como esos restaurantes libres, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo? Buffet. Si ellos tienen buffet, no pagan nada y comen lo que se encuentran. Viven de manera diferente, pero no le llaman el buen vivir, ellos así son. Nosotros sí nos complicamos cada día la existencia en cuanto a que los satisfactores de orden natural cada vez, de los procesos naturales cada vez son más difíciles. ¿Qué es el ser humano? Es una primera pregunta que tendremos que hacer cuando hablemos del buen vivir. Y en este tema, en esta pregunta de qué es el ser humano, ha habido miles y miles de filósofos, maestros, a lo largo de la historia humana que se han ocupado de intentar respuestas acerca de qué es el ser humano. Yo lo diré desde dos puntos de vista. ¿Qué es el ser humano? El ser humano tiene su parte material, tangible, explicada de algún modo por el cosmobiólogo estadounidense Carl Sagan, 1933-1996, que decía que los seres humanos somos polvo de estrellas. Todos los elementos químicos que están en nuestro cuerpo vinieron de fuera. Dicho de una manera modesta, humilde, somos hijos de las estrellas, nada más y nada menos. No somos cualquier objeto en la naturaleza, somos hijos de las estrellas, polvo de estrellas. Pero eso implica, reconocer eso implica compromisos de cómo vamos a cuidar, aunque se oiga mal, a las estrellas, a la naturaleza, y tiene que ver con los proyectos ecologistas, contaminación, etcétera, etcétera. Pero también agregamos, somos polvo de estrellas, pero también somos cosmovisiones. Somos lo que pensamos del mundo. Somos cómo nos pensamos en el mundo y somos la manera de ser o existir en el mundo. La manera de ser en el mundo a través de 7 categorías. Cada uno de nosotros somos en el mundo la manera en que hacemos las cosas, los modos en que sabemos las cosas, los modos de las emociones y los sentimientos con lo que hacemos y con lo que sabemos. Somos la manera de crecer. ¿Cómo dejamos de ser un ser humano y llegamos a ser otro ser humano? Y entonces aquí comenzamos con las dudas. ¿Cómo llegamos a ser un humano mejor? Esa es una tarea de la educación. La educación es su tarea de formar lo mejor, las mejores virtudes y la nobleza de la espiritualidad humana. Y cuando hablo de espiritualidad humana no estoy hablando de religión. Estoy hablando de una espiritualidad laica, que incluye a la religión, el que lo necesite, como sea, no proscribe a la espiritualidad religiosa. La espiritualidad del ser humano, que tiene que ver con las siguientes categorías. La espiritualidad del ser humano, los ideales. ¿Cuáles son nuestros ideales? Número 2, ¿cuáles son nuestros nuestras creencias, nuestros símbolos, nuestras convicciones, nuestra espiritualidad humana a través de las convicciones, nuestras creencias y nuestros símbolos. La tercera categoría de nuestra espiritualidad humana son las esperanzas. Podemos encontrar a nuestros amigos, a la gente que queremos, diferentes, porque son diferentes sus esperanzas.
las esperanzas en una nación, en la humanidad, las esperanzas en los padres, las esperanzas en una nación, las esperanzas en una comunidad y lo más importante, diría yo, las esperanzas en nosotros mismos. ¿Cómo construimos esa espiritualidad? Desde las esperanzas en nosotros mismos. La siguiente categoría son los compromisos. ¿Cómo nos comprometemos con la vida? ¿Cómo nos comprometemos con la vida humana? ¿Cómo nos comprometemos con nuestra propia vida? ¿Cómo nos comprometemos con nuestra comunidad? ¿Cómo nos comprometemos con la educación, con la ciencia, con la filosofía, con las artes? Esa es parte de la espiritualidad. Luego la comunicación. Una manera de ser del ser humano es cómo somos en los otros, cómo somos desde los otros, cómo somos hacia los otros, etcétera, etcétera. Nosotros y los otros como un principio ético fundamental de la convivencia humana. Yo te cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos. Yo te cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos. ¿Cómo educar esa espiritualidad desde la infancia? Una nueva escuela mexicana, la nueva escuela que nosotros proponemos, es comenzar por revisar esto. ¿Cómo somos en los otros? ¿Cómo pensamos a los otros? ¿Cómo nos pensamos en los otros? ¿Y cómo somos en los otros? ¿Qué cosa de los otros? ¿Cómo somos en el hacer de los otros? En el saber de los otros, en las emociones y los sentimientos de los otros. ¿Cómo crecen los otros? ¿Qué es lo que tienen los otros? Bienes materiales y bienes no materiales, culturales o espirituales. ¿Cómo soñamos a los otros? ¿Cómo nos soñamos en los otros? Somos lo que hemos soñado, seremos lo que soñemos. Principio básico para construir una visión estratégica del futuro para el buen vivir. ¿Cómo nos soñamos a nosotros? ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros niños a soñarse? De ahí debe partir la educación, enseñar a los niños a soñar. Después les enseñaremos matemáticas, física, cómo enseñarnos a soñar, cómo los niños deben aprender el yo te cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos. ¿Qué podemos esperar de un niño educado de esa manera cuando llegue de adulto, 20, 30 años? Que abuse de las mujeres, pues ya tiene menos posibilidades de ser. No es el remedio, pero sí una posibilidad de ubicarnos en una convivencia para el buen vivir. En una convivencia para el buen vivir. Una convivencia que tiene que ver con el sentido y el significado de nuestras vidas para el buen vivir, con una visión estratégica del futuro para el buen vivir. Una persona, una nación que no tiene una visión estratégica del futuro fracasa, está listo para la derrota. El buen vivir significa encontrar el sentido y significado de la vida con una visión estratégica del futuro para el buen vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Y entonces le doy la palabra a la consejera Gabriela Williams. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar el día de hoy aquí en la 19ª conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, porque aquí en esta alcaldía empieza todo lo que significa el presupuesto participativo a partir de 2011 y creo que esto es un hito de la democracia participativa en nuestro país. Quiero agradecer a quienes me acompañan, quienes también nos están acompañando porque ha sido una larga jornada y quiero comentarles que la ciudadanía transnacional que nos acompaña también aquí, personificada también por la doctora Freidenberg, ya que ella es española, argentina, mexicana y ecuatoriana, con lo cual quiere decir que el término buen vivir lo conoce bastante bien y esto en quechua es el término sumac causay. Sumac causay significa estar en armonía con todos los elementos de la naturaleza. Es un equilibrio en el cual el medio ambiente, la humanidad entra y estamos y somos uno.
en el cual no hay pues por ejemplo, una sociedad donde puede más el hombre sobre la naturaleza, ni tampoco la mujer sobre la naturaleza. Reconocemos la necesidad de vernos a los unos, a las otras, como iguales pero diferentes. Y creo que este término, sumac causai, nos puede dar pie para ver lo que significa no solamente el buen vivir para Ecuador o para Bolivia, después en 2009, sino que también eso se traduce en lo que Amartya Sen dice, que en realidad la democracia y el fin de la democracia es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es el máximo y es realmente tratar de que el ser humano como un ente pueda desarrollarse en el mejor de los sentidos y en el mayor de las posibilidades en un mundo en el cual tenemos esa capacidad de equilibrio y de igualdad. Así que Sumac Causai, el día de hoy, nos invita a reflexionar un poco acerca de no solamente los cambios climáticos que hoy tenemos en estos tiempos, sino que también nos invita a tener un pensamiento en el cual los pueblos originarios son estos pueblos reivindicados en una política pública que usualmente está alejada de las sociedades o de las poblaciones que pues están también como grupos prioritarios en, por ejemplo, constituciones como lo es la Ciudad de México, donde los pueblos originarios y las comunidades residentes indígenas son usualmente no parte de las políticas públicas y que en un tema de democracia participativa es impensable una democracia si no están incluidos todos los sectores de la población. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, a la idea en la cual pues el bienestar, el buen vivir y la felicidad han sido parte de diferentes mediciones. Tenemos internacionalmente la medición de la felicidad, en donde, por ejemplo, Finlandia y Dinamarca encabezan estos rankings mundiales. Y ustedes se pueden preguntar el por qué estos países están encabezando los rankings mundiales de felicidad con respecto a otros. Y pues mucho de lo que explican es que tienen un gran sentido de la comunidad. Si bien en algún momento por las inclemencias del tiempo las sociedades no pueden tener a lo mejor un contacto directo, sí lo tienen con su comunidad y esa comunidad cada vez está más junta resolviendo estos problemas de la comunidad y a partir de eso es que se genera una comunidad realmente fuerte. Y este factor de comunidad también lo mide, por ejemplo, el índice para una vida mejor que construyó la OCDE en 2011, en el cual tiene 11 ejes estratégicos, donde dice que el ser humano no solamente se va a guiar por los bienes materiales, sino que en estos 11 ejes incluye, por ejemplo, medio ambiente, salud, trabajo, conciliación de vida laboral con familiar y para esto creo que es una de las cuestiones más importantes en sociedades en las cuales usualmente trabajamos más de 8 horas y que realmente no tenemos la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar. Evidentemente la vida comunitaria, los accesos a salud, a educación y a otros temas que me parece muy interesante que ustedes los puedan revisar en la página de la OCDE y que la última medición corresponde a 2018. Dentro de estas mediciones quiero comentarles que hay una que me parece muy interesante que es la que es relativa a comunidad y a partir de esto es que empezamos a generar algunos ejes estratégicos en los cuales las comunidades están mucho más de cerca en la resolución de los problemas públicos. Y es por eso que la democracia participativa incluye estos procesos de deliberación pública, en los cuales nos preguntamos cómo y para qué. Porque en realidad podemos tener deliberaciones públicas, pero no estamos resolviendo un tema primordial y aquí es donde la democracia participativa en combinación con el debate deliberativo cobra especial relevancia. ¿Cómo y para qué? Y en el cómo y para qué hemos visto varios ejercicios participativos que, ojo, no es lo mismo que de democracia directa, porque muchas veces los podemos confundir. Los temas que son plebiscitos, referéndums, son otra cosa que no es necesariamente la democracia participativa y me parece que aquí es el tema en el cual debemos de empezar a diferenciar en esto, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, en 2010 en Islandia tuvieron la oportunidad de abrir un proceso en el cual de manera aleatoria pues escogieron algunas personas ciudadanas que constituyeron como un tipo de consejo
para hacer una nueva constitución y que esto se aperturó vía redes sociales y también otros foros de deliberación, y esto se puede constituir también como uno de los ejercicios más grandes participativos en donde la ciudadanía realmente estuvo inserta en la construcción de una constitución. ¿Y qué creen? Islandia es el número 4 del ranking mundial en felicidad. ¿Qué quiere decir? Que entre más tengamos sociedades insertas en la hechura de políticas públicas, en la hechura de programas y demás, es importante que podamos reconocer cómo esta figura de comunidad puede realmente contribuir al bienestar de una sociedad. Ahora bien, en el caso de México tenemos varios ejemplos, uno de ellos, y el primero es en los 80, cuando se empezaron a hacer los foros de planeación. Y ustedes dirán, bueno, eso es muy viejo, entonces ya no nos sirve. Pero no, en realidad eso nos sirve para saber de dónde venimos y cómo la planeación y la inserción de la comunidad ha sido muy importante en estas hechuras. Sin embargo, se ha reconocido que tenemos todavía poblaciones excluidas o tradicionalmente excluidas de la hechura de estas políticas, así como de su seguimiento y evaluación. Creo que son esos 3 puntos que nos pueden también ayudar a contribuir a una democracia participativa cada vez más amplia. Y bueno, en el caso de Ciudad de México tenemos el caso del presupuesto participativo en Tlalpan, en donde se comenzaron a hacer los primeros ejercicios, pero que en realidad es hasta 2011 cuando ya estamos incorporando plenamente la figura de democracia participativa mediante este presupuesto participativo, el cual también se puede incorporar dentro de las figuras vecinales que ya estaban desde el 95 y 98 y que finalmente volvieron a ser parte de toda este andamiaje hasta esta década. En realidad, la Ciudad de México ha tenido estos procesos de participación ciudadana, en los cuales destaca también el 85 con la reconstrucción después del sismo de la ciudad, en donde se hizo un consejo técnico. Y aquí vienen los desafíos, me parece, ¿no? La democracia participativa no es nada más crear comités de expertos o comité de ciudadanía donde se toman estas políticas, sino que es la apertura universal para poder hacer una deliberación pública lo más grande posible. Tenemos también la oportunidad de tener ejes de transparencia en los cuales estemos continuamente informando a la ciudadanía acerca de lo que se está deliberando y tener una información lo más objetiva posible. Porque muchas veces se considera que la información, dependiendo del lado de que se vea, es cómo se puede implementar una política pública. Ejemplo de eso lo tenemos en el corredor Roma-Chapultepec, en el cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México privilegió que ambas partes pudieran dar sus puntos de vista y que nosotros como autoridad les pudiéramos dar a conocer los 2 puntos de vista en igualdad de condiciones a la ciudadanía para que tuvieran la oportunidad de tomar una decisión informada. Ahora bien, usualmente la verdad es que hemos visto que la mayoría de las personas que están participando son las mismas. Y eso puede también traducirse a que sean los partidos políticos quienes cooptan a estas mismas personas, pero que me parece que también es un reto de las autoridades y de la ciudadanía empezar a abrir más canales para que participen diferentes personas, que no veamos a las mismas personas, porque muchas veces la misma comunidad se excluye de estar en estos procesos deliberativos porque ya saben que, por ejemplo, no sé, doña Mari es la que siempre va a estar ahí tomando las decisiones por toda la colonia y ella no se equivoca, pero nos estamos excluyendo de estos procesos de deliberación. Aquí tenemos como autoridad otro gran reto que sería dar pie a que estas capacidades de deliberación pública se empiecen a hacer extensivas, pero también la autoridad como facilitadora de estos espacios de deliberación pueda tener la oportunidad de generar estos mismos en igualdad de condiciones y que cada vez sean más justos, porque saben que la participación ciudadana y la democracia participativa también tiene un eje de justicia, en el cual todas las personas van a poder participar sin importar, no sé, su rango, su edad, su clase social, sino que todas las personas que están participando en ese esquema deliberativo tienen la misma oportunidad para opinar y decidir en igualdad de condiciones. Por tanto, estos esquemas de democracia participativa nos permiten generar cada vez más comunidad, mayor bienestar, y esta es una invitación para que en realidad estemos pensando en Sumac Causai,
que es en realidad, y quiero nada más terminar con ese extracto que es de la Constitución ecuatoriana y que dice así: nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. El Sumac Kausai. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Sí. Muchísimas gracias, querida consejera, don Carlos, alcaldesa María Elena. Tenemos tiempo para hacer una ronda de preguntas. Seguramente habrá quien tenga un micrófono para pasar ante el público. Si no, le prestamos uno, si alguien nos ayuda. Eso es. Quiero ver manos alzadas. Tienen hasta 2 minutos para hacer preguntas, comentarios. Sí, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, allá tenemos 3. Tiene la palabra por 2 minutos. Sí, gracias. Soy Sergio Rojas del pueblo de San Lorenzo Tezonco. Y bueno, para Gabriela, para el panel, se está hablando básicamente que todo este enfoque de nuevas estructuras sociales de participación. En el caso de la Ciudad de México, para ser un poco más específicos, somos 164 pueblos originarios. Y bueno, la nueva Constitución y el proceso de la Ley Secundaria de Pueblos Originarios ya nos da o otorga esa categoría de sujetos de derecho. Es un poco también lo que tiene la Constitución en el caso de Bolivia y de Ecuador, como sujetos de derecho, y en ese sentido la jurisdiccionalidad que tenemos en los territorios de los pueblos originarios ya nos faculta, nos da esa potestad de reconstruir nuestros sistemas normativos, inclusive más allá de los usos y costumbres. Y en ese sentido, pues las estructuras de gobierno, las instituciones tienen una capacidad muy limitada con respecto a los recursos públicos o a las propias instituciones. Entonces, en ese sentido, la participación política en los pueblos originarios como complemento de esta estructura de la gobernanza, de la gobernabilidad en la sociedad, ¿qué perspectivas tienen para el enfoque que tiene que ver con el cambio climático en la Ciudad de México, con la disponibilidad de los recursos y la participación de los pueblos originarios, en el cual recientemente que se pasó por la comisión dictaminadora el dictamen de ley, se estaba quitando precisamente el órgano de implementación a partir de una presión de partidos políticos y de instituciones de gobierno. Entonces nosotros que partimos de un derecho natural, de un derecho ancestral de pueblos originarios, tenemos un complemento de soluciones que en el caso de las experiencias que mencionan, cómo las contemplan, ¿no? A partir de esa diversidad jurídica que está reconocida constitucionalmente, pero que en México, desafortunadamente, en 2011, cuando fue la reforma política al primero constitucional, los derechos humanos nada más tomaron en cuenta, vamos a decir, que la mitad de esos derechos, ¿no? Del iusnaturalismo. Los derechos naturales, los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, pues, bueno, ok, ese es el enfoque general de la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Si me ayudan a que cada uno tenga uso de la voz para que tengamos más intervenciones, muchísimas gracias. Tomaron la pregunta, voy a dar la voz a, si nos pueden ayudar con preguntas directas y concretas. Es una pregunta directa. Perdón olvidé tu nombre, la consejera. Gabriela. Gabriela. Tú dices que las comunidades se autoexcluyen de las consultas. Me pareció que dijiste eso. Y yo iba a preguntar, ¿se autoexcluyen porque están acostumbrados a que participen algunos pocos o por la falta de credibilidad de las instituciones? ¿Sí? Después de participar en cientos de foros donde nada, y no estoy hablando de memoria, ¿qué sentido tiene participar? Muchísimas gracias por su intervención. Tenemos allá una tercera. Sigo viendo más manos. ¿Quién más se va a animar? Gracias.
Hola, soy Carlos Olvera de Chihuahua. Una pregunta acerca de la última intervención. Mencionaba usted acerca de la relación entre el índice de felicidad y la participación, si no entendí mal. ¿Podrían ahondar un poco más acerca de eso y cómo le hacen para contrarrestar ese tema que también mencionaba de las 8 horas o que trabajamos más de 8 horas y cómo vamos a participar si los mismos horarios y las mismas, o sea, el poquito momento que puedes tener de felicidad, pues no lo vas a querer utilizar en una asamblea, digo, y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Quién se anima? A la base, ya estamos. Muy bien. Más que nada, más que pregunta, comentario. Efectivamente, estamos muy limitados en tiempos en general, los estudiantes, los trabajadores, pero aún así yo creo que a pesar de esas limitaciones, de que no siempre podemos estar en todas las asambleas, ni a todo lo que se nos convoca, pues yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Precisamente yo creo que de aquí tiene que salir esta parte, ¿no? A pesar de los pesares, de la falta de recursos, de la falta de credibilidad de instituciones, nosotros como ciudadanía y comunidad, empujar que esto se dé. No es fácil porque también necesitamos mucha educación de formación política. Es importantísimo, todo es política. Por ahí me dicen, tú hablas de política. Pues es que, viéndolo bien, las decisiones de tener una calle, como decía la alcaldesa, ¿no? De tener el servicio de agua y demás, tiene que ver con nuestra participación, no necesariamente, y malentenderlo, como partidista, no, sino como ciudadanos que tenemos interés de que mi calle, el agua que llega, ¿no? Como decía, la escuela que tenga los mejores servicios, sea a partir de nuestras diferencias y busquemos nuestras coincidencias. El que es de un partido, el que tiene una religión, que es de otra ciudad, que es de otra población, tenemos interés, por ejemplo, si vivimos en una comunidad, de que esa escuela esté en buenas condiciones. Entonces, ¿por qué no empujar eso? En el tiempo que podamos, no siempre se va a poder, pero que hagamos ese gran esfuerzo, porque tampoco hablemos de manera tan derrotista, ya nos cansamos de eso, y yo creo que lo que tenemos que sacar de aquí es eso. A partir de todas estas experiencias que se han escuchado, dificultades económicas, de exclusiones, de racismo, etcétera, etcétera, llegar a esas conclusiones de que o lo hacemos, porque si no, entonces de nada va a servir. Falta de credibilidad en instituciones, sí, pero ¿quiénes hacen las instituciones? Los mismos ciudadanos. Entonces, a partir de el servicio electoral y demás, esa formación ciudadana debe ser muy intensa, muy publicitada, muy invitadora, inclusive desde las mismas escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que dejemos esa parte de que todos los gobiernos van a hacer todo y nosotros como ciudadanos tendremos que ser gobierno también. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay? Gracias. Mi duda es si hay algún, o si conocen, algún instrumento, escala, que pueda medir como el grado de participación avanzada en ciertos procesos o de manera general. Ok. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Aquí tenemos. Bueno, uno de los principales problemas también, como ya decía la alcaldesa, son el agua, la naturaleza, todo esto que nos está diciendo que tenemos poco tiempo, ya como a nivel mundial, de que nos estamos acabando la tierra, pero sigue esa disputa entre los partidos, entre los gobiernos que van llegando al poder, siguen invadiendo territorios, que dejando las transnacionales la puerta para entrar. Aquí tenemos a Nestlé, a otras transnacionales, y dejan a un lado a los pueblos y a las comunidades.
aquí en el mismo Cerro de la Estrella, ahorita la alcaldesa Clara Brugada está haciendo uso indebido cuando el Cerro de la Estrella es un monumento histórico o reconocido a nivel mundial por toda su historia. Y aquí también está implicado otras instituciones que están dando el permiso. ¿Y por qué? O sea, cada gobierno se viene y asienta sus colonias. Nos pasó con esta Diony Anguiano, hizo un montón de colonias y se acabó prácticamente el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella ya es muy poquito. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esto es para todas. ¿Qué debemos hacer a nivel mundial para proteger esos lugares de la naturaleza? Porque nos estamos acabando la naturaleza y no hacemos nada. Y vamos a ser los principales suicidas, o que vamos a acabar con los niños. Nosotros ya vamos de salida, pero los niños están llegando. ¿Qué les vamos a dejar? Muchas gracias. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Gracias. Iría en esta parte. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien que tenga una pregunta, una duda, otro parecer? Así se construye el diálogo. A la 1, a las 2. ¡Ay, qué bien! Ahí tenemos otra que se animó. Buenos días. Buenos días. Tengo una duda acerca de cómo están midiendo el tema de la felicidad. ¿Cómo son los índices? Porque a mi percepción no es lo mismo la felicidad que tenemos aquí en Ciudad de México, en los pueblos, en Sudamérica, en el norte del país. Entonces, ¿cómo están haciendo a nivel mundial para medir el tema de la felicidad? Muchas gracias. Menuda pregunta. Yo nunca entiendo cómo los mexicanos son los más felices del universo trabajando 20 horas diarias. No lo entiendo. O sea, me lo tienen que explicar, ¿eh? Es por el mole y los tacos. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Allá, 2 más. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también mi pregunta sería en el sentido de cómo, compañera, en el tema del medio ambiente. Yo soy bióloga y el tema de la sensibilización para que la participación ciudadana, bueno, para que los ciudadanos se interesen y se incluyan es difícil, porque generalmente en un tema muy básico que es el de los árboles, solo lo ven como productores de oxígeno, ¿no? Así, máquinas de oxígeno, y no tanto como seres vivos. Entonces, sí, en este sentido de qué estrategias se pueden implementar para la concientización de las áreas verdes, no solo como nuestras salvadoras, ¿no? Sino como parte de nosotros, o sea, porque incluso el tema de la cosmovisión es muy importante, ¿no? Cosa que como mexicanos hasta cierto punto, como ciudadanos hemos perdido, ¿no? O sea, el sentirnos parte de nuestro medio, ¿no? Sino más bien nos vemos nada más porque nos ayudan, porque esto, o sea, no, nosotros somos parte de esto, y cómo podemos generar otra vez nuevamente ese respeto y ese cuidado hacia nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Otra pregunta más, tengo allá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A todos. A la mesa le preguntaría, ¿cuál es el reto del buen vivir pensándolo desde el trabajo diario de las instituciones? Lo pienso en términos de operativos, de la burocracia. ¿Cómo cambias el paradigma de la propia burocracia que arrastra de siglos o de años? Bueno, no sé, no siglos, no, décadas. Uno es el Cerro Grande, Santa Rosa, y el Cerro Coronel. 2 de estos ya están invadidos y nos queda uno que está cubierto, o sea, a sus faldas está una carretera y ya de ahí no pasa nada más. ¿Qué pasó? Un día nos despertamos y querían
empezar con un desarrollo y querían poner una gasolinera. Y no había forma, a pesar de que los mismos lineamientos de desarrollo urbano decían que no podías tú construir ahí, se la pasaron, ya saben por dónde, y empezaron derrumbaron y pusieron el terraplano. Y pues nos enteramos por un colectivo que cuida los cerros, se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua. ¿Y qué hicimos? Llamamos a una audiencia pública. Si algo nos hemos dado cuenta es que, por lo menos en nuestra experiencia en Chihuahua, que en su mayoría son gobiernos de derecha, ahorita gobierna el PAN, no les interesa, porque realmente tienen las puertas abiertas a las transnacionales y en este caso eran a las desarrolladoras. ¿Qué hicimos? Utilizamos la figura de audiencia pública, porque el tiempo era muy corto. Entonces, con esta figura de audiencia pública, juntamos como 200 firmas, ni siquiera eran tantas las que necesitábamos. Llamamos a la alcaldesa, al secretario de gobierno, al desarrollo urbano y como otros 2 regidores, regidoras. Los sentamos de un lado y del otro lado estábamos las personas comunes, los 2 colectivos. Nos pusimos a estudiar y demostramos en público que lo que estaban haciendo era una tranza, así literalmente. Legalmente no se tomó ninguna acción porque era como muy lento, pero con el simple hecho de que hayamos visibilizado y sociabilizado, que es más, ni los medios nos hicieron caso, fue a través de internet, y porque los medios dijeron que Maru, la alcaldesa, había ganado. ¿Qué pasó? 2 días después detuvieron la construcción. Pero aquí la clave es que tenemos que estar en comunicación todas las personas de qué está pasando abajo y ponerlo así, oigan, está pasando esto, que creo que todo el mundo sabemos cómo nos han tratado, ¿no? Entonces no es sorpresa, es más bien tomar acción al respecto de las formas más estratégicas. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. ¿Les parece que les demos la palabra ya al panel? Sí. Yo tengo 3 preguntas. No, les voy a dar la palabra. Yo simplemente quería como que nos ayudaran a enfocar. Nuestro panel era cómo combinar democracia participativa con buen vivir. Creo que las preguntas han sido, y los comentarios y las intervenciones, sumamente ricas y sumamente interesantes. Y creo que necesitamos como enfocar en cómo coser esta democracia participativa con este paradigma. Como bien decía, nos cuesta aterrizarlo. Bueno, en 2 constituciones de América Latina lo han aterrizado y en sus gobiernos lo promovieron. Y aquí va la pregunta. ¿Ustedes creen que es posible conciliar la democracia participativa con el buen vivir sin planificación estatal? Porque las 2 experiencias que hemos tenido a nivel nacional fueron porque los gobiernos impulsaron la aprobación de una serie de políticas públicas desde lo nacional, que se tradujo a nivel local, desde el gobierno, no desde la participación de la ciudadanía, como nos contaba la experiencia de Chihuahua. Entonces, este paradigma requiere, pregunto, el impulso de partidos políticos, en definitiva. Y aquí hay como una tensión entre la participación ciudadana, espontánea, asociativa, colaborativa, comunitaria, y los partidos políticos que ejercen la democracia representativa. ¿Cómo queda en ese escenario la democracia participativa? Que en mi modo de ver debería ser más el modelo de los colectivos de Chihuahua que el impulso de una planificación estatal partidista. Pero ahí les dejo a ustedes la pregunta. Entonces, respetamos el orden de las intervenciones. Doña María Elena, ¿le parece bien? Ahí tiene un micrófono. Tiene un montón de preguntas. Muito obrigada. O que eu diria é que, de um modo geral, no nosso país, não só nos municípios, mas ao nível do governo também, foi instituída a questão da planificação participativa. Além da linha governamental que existe, foram criados os conselhos consultivos dos distritos. E isso facilita que o processo também da municipalização não se distancie daquele que é o programa do governo. O que eu devo dizer e frisar aqui é que a questão da democracia participativa para os municípios é muito importante e essencial,
Por quê? Porque se estivermos a falar da governação municipal, nós estamos a falar de pessoas eleitas via partidos. Pessoas que estão lá a representar os seus partidos. Estamos a falar do Conselho Municipal, estamos a falar da Assembleia Municipal, pessoas que provavelmente pode haver alguma comunidade que não tem ninguém que a represente, nem no Conselho Municipal, nem na Assembleia Municipal. Mas a presidente, depois de eleita, já não é presidente de A e B, é presidente de todos. Não pode continuar só a ser presidente de A e B, porque ela foi eleita já por todo o município. Nestes conselhos consultivos do município que vai criar, ou que nós criamos, já não vamos à linha partidária, não. É cada comunidade que vai escolher as pessoas influentes, seja A, seja B, seja de que crença for, mas se a população acredita que aquela é o melhor veículo de comunicação entre a comunidade e o município, então há de ser essa pessoa. Seja por parte do Fórum da Mulher, seja por parte do Fórum da Juventude, do Fórum do Cidadão, do Fórum das Crianças, do próprio Fórum Municipal de Consulta Municipal. Temos ali pessoas da sociedade civil que representam as associações que existem no município, representam todas as organizações da sociedade civil, também estão ali para quê? Para participar neste processo de planificação, de auscultação e de avaliação. Como dizia o meu colega de Chihuahua, há este momento em que nós estamos aqui, a população está ali, a sociedade civil está aqui, mas todos a buscarmos o mesmo termo. Eu tenho que falar a verdade ali, tenho que dizer como é que as coisas estão, como é que as coisas não estão, e nós nesta sala entrarmos, nos cozinharmos, nos zangarmos, mas buscarmos o ponto comum entre todos nós e termos a solução para o desenvolvimento da nossa comunidade. Muito obrigada. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Me parece que es necesario hacer algunas distinciones. Cuando nosotros hablamos de democracia participativa, casi siempre estamos hablando de lo local, de una comunidad regional. Pero la democracia participativa tiene que venir desde arriba, desde el gobierno federal, desde el proyecto de nación y una nación de proyectos comunitariamente discutido. ¿Qué pasa con los subsidios a las universidades? Si una universidad no se ajusta a lo que la SEP dice, sin tomar en cuenta las características regionales, pues no les llega el presupuesto. No les llega el presupuesto. El caso de la comunidad de Cherán. Nosotros trabajamos casi 10 años en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. ¿Qué pasó cuando Cherán declara la independencia, dicho así con comillas? Y nosotros le decíamos a los compañeros, alumnos nuestros de la universidad, que dirigían el proyecto en Cherán. ¿Qué es lo que les decíamos a ellos? ¿Cómo van a dar el salto siguiente? Nombraban las autoridades municipales de acuerdo con usos y costumbres de las comunidades indígenas, iban al gobierno, a la hacienda del Estado, por el presupuesto que le correspondía al municipio, y el gobierno del Estado les decía que venga el tesorero municipal. Y el gobierno de Cherán decía, es que nosotros no tenemos tesorero municipal porque es la fuente de corrupción que ha deteriorado la comunidad de Cherán. Pues si no viene el tesorero, con su nombramiento de tesorero no le damos nada. Y así se atoró toda esa democracia participativa. Se acabó, porque las instancias superiores tenían todas las herramientas para aniquilarla ahí donde nació. Entonces, democracia participativa es un proyecto nacional. Debe ser uno de los caminos de un proyecto de nación y una nación de proyectos para el buen vivir. Desde allá y resolver los problemas que se tienen en todas partes del mundo, la corrupción. La corrupción en Estados Unidos, y ¿cómo es el mercado libre de drogas en Estados Unidos? Pues por la corrupción. Pero bueno, el señor Trump no se ocupa de
de meter el ejército en las comunidades de ellos, ¿no?, para acabar con el narcotráfico. Entonces, los proyectos comunitarios deben ser teniendo una visión estratégica del futuro. La visión estratégica del futuro mexicano, diría yo, una de las cosas, uno de los ideales de los que señalaba hace rato. Algunos de ustedes estarían de acuerdo que dijéramos, en el siglo XXI, todo mexicano, todo niño mexicano que nace tiene garantizado lo que quiere estudiar y desempeñarse profesionalmente como le dé su gana. La cultura, la nación mexicana le va a poner desde la infancia hospitales, medicinas, alimentos, ropa, diversión. Ningún niño puede trabajar, tiene que estudiar y jugar. ¿Estarían en desacuerdo con ello? Pues claro que no, pero a ver que llegue a la Cámara de Diputados y lo aprueben. Parece muy de sentido común que es justo, pero no lo van a aprobar porque los intereses transnacionales están ahí metidos en el negocio y en la corrupción. ¿Cómo se puede medir el buen vivir? Hay muchas técnicas. El buen vivir, de alguna manera, como nosotros en el estado de Morelos comenzamos a hacer esas mediciones, y yo quiero decir que toda medición es sospechosa. Toda medición puede ser cuchareada, puede ser manejada, depende de quién la quiera. Pero estamos hablando de profesionistas honestos y estamos hablando de gobiernos honestos. De eso estamos hablando. También eso es un ideal. También aspiramos a que si algún ciudadano mexicano en el futuro le dijeran, mira, el secretario fulano robó tanto, no puede ser. Es un gobernante mexicano, no se va a robar un peso. Bueno, parece que estamos soñando, ¿no?, de cómo idealizar el futuro de la nación. Recordaría yo aquí el pensamiento del Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra en un lugar dice, yo soy aquel para el que están reservados los grandes peligros, los grandes retos, los grandes desafíos, las grandes hazañas. Y como decía la voz popular, en México, en lo difícil nos vamos a tardar un poco, pero en lo imposible nos tardaremos un poquito más, pero lo vamos a lograr. Hemos hecho cuestionarios con la gente cuando le decimos, ¿en quién confías? Y ponemos gobierno federal, bancos, escuelas, policías, toda una lista. Las medidas que ellos nos dan es una medida de felicidad. Si viven en una comunidad que es una tragedia de agresiones, de violencia, de robos, no puede ser feliz. Alguien que dice así, yo soy muy feliz, pero vives en un mar de corrupción, de violencia, de agresiones. Las mujeres de nuestro pueblo no tienen estado de sitio nacional, después se mete el sol, ya no pueden salir a la calle. ¿Qué clase de democracia participativa es esa? Y nuestros ideales, que nuestras mujeres, nuestras niñas puedan jugar en la calle como hace algún tiempo sí lo hacían, y los vecinos y todo el mundo los cuida. Esa es una manera, tenemos esos indicadores y tenemos resultados diferentes a los que hacen organismos internacionales. Yo no digo ni buenos ni malos, cada quien tiene sus instrumentos. Y lo que debiéramos decir, mira, yo mido de este modo, ¿te sirve? No, no me sirve, bueno, pues entonces dame el que tú tienes para ver qué me sirve a mí. Pero construir esa cultura del buen vivir, eso es lo que nosotros necesitamos. Aún es tiempo de las utopías, y ahora más que nunca es el tiempo de las utopías. Gracias. Muchas gracias. Consejera. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero quisiera abordar el tema de las mediciones y después vamos desagregando cada uno de los temas. En mediciones tenemos encuestas de percepción de felicidad que son respecto, por ejemplo, a temas como qué tan fuertes son tus instituciones, qué tanto es el combate a la corrupción, qué tanto es... Los van diferenciando y así se hacen estas construcciones. Una de ellas es la encuesta mundial de la felicidad, que se hace año con año, creo que a partir de 2015 por lo menos, ese sí se está haciendo, ¿no? Otras mediciones, por ejemplo, son las del Latinobarómetro, está Eurobarómetro. Gracias, exactamente. Pero son encuestas de percepción, que quiere decir lo que la ciudadanía o que las personas perciben que es lo que les da felicidad.
Al respecto, por ejemplo, en 2016 en España se consideraba la salud como tema prioritario, en Ucrania el ingreso y en México la educación. Eso fue en 2016. Por ejemplo, en Sudáfrica y Turquía aparecían en los últimos lugares de la medición y cabe señalar que los peores puntajes eran en educación, seguridad y en ayuda en la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí incide la percepción de la comunidad con respecto a qué tanta felicidad les da. Dependiendo el país, dependiendo el tema prioritario que se considera común, que les hace más feliz o no. Eso es con respecto a las encuestas de, por ejemplo, de felicidad. Sin embargo, en la medición de la OCDE lo que hacen es medir algunos indicadores que son, por ejemplo, en el caso de ambientales, que lo platicábamos hace ratito, ¿no? Lo que se empieza a medir son, por ejemplo, la cantidad de agua limpia disponible en un país, la cantidad de emisiones por partícula con respecto a qué tan contaminado está el aire que se respira, es lo que se está respirando en una nación. Y así se van determinando, pero son ya indicadores que son inclusive económicos, ¿no? Y que a mí me gusta, no porque sea yo muy capitalista, pero sí por el hecho de que nos da una visión real de lo que está pasando con respecto a otras naciones. Esta tiene una desventaja, solamente son los 34 países que pertenecen a la OCDE y que en realidad no están pues midiendo a todo el mundo, ¿no? Pero me parece que esta línea de cómo se percibe el bienestar sí tiene que ver con la democracia participativa, porque es el ámbito local el primer momento en que la ciudadanía considera si sirven o no sirven las políticas públicas de un Estado. Entonces, la democracia participativa lo que nos invita y lo que nos ayuda es que a falta de esa representatividad en las cúpulas de poder, la ciudadanía puede ejercer el poder en la hechura de políticas públicas, no solamente en el diseño, sino en la ejecución y en la evaluación, que a mí me parece muy importante porque muchas veces nada más dejamos a la ciudadanía inserta en el punto de hechura y nos olvidamos de ejecución y nos olvidamos de evaluación. Creo que aquí es uno de los puntos más importantes de cómo la ciudadanía debe de ser insertada en este tipo de mecanismos. Ahora bien, también coincido que debe de ser en dos vías la democracia participativa. Esto tiene que tener los canales institucionales para poder desahogar los puntos de encuentro, pero que sin duda, pues en México por lo menos nos ha demostrado que la participación ciudadana ha cambiado radicalmente cómo se hace política en este país. Uno de los grandes ejemplos, transparencia. Si no se hubiera movilizado la sociedad civil, no hubiéramos tenido políticas de transparencia en este país y que en el 2000 eso se tradujo a partir de las reuniones del Grupo de Oaxaca en una ley de transparencia, ¿no? Creo que la necesidad de tener pues canales institucionales es importante, pero sí necesitamos tener una ciudadanía cada vez más crítica, más participativa, porque alguien lo decía, si estas capacidades no se ejercen, pues se pierden. Entonces creo que eso es una de las respuestas. Por acá preguntaban cómo es que yo decía que nos autoexcluíamos. Hay dos puntos en los cuales hay exclusión en las políticas públicas y es que los grupos que tradicionalmente no están tomados en consideración no están dentro de esta deliberación. Y por otro lado es que usualmente hay gente que sí está muy incorporada en estos temas de democracia participativa o en los mecanismos de deliberación pública y que mucha gente prefiere ya no participar porque sienten que ya están pues plenamente representados o representadas por esas personas. Eso se ve, por ejemplo, en los casos de los presupuestos participativos a nivel mundial, en donde realmente se ve que el índice de participación, precisamente la democracia participativa, que como usted bien dijo, parte de lo local, entra en tensión cuando hay un proyecto partidista o varios proyectos partidistas que se abrogan la democracia participativa como su propio proyecto y la quieren impulsar hacia toda la comunidad. La riqueza y la diversidad de nuestra ciudadanía está en la posibilidad de construir desde lo local, decidiendo, como decía la alcaldesa, sobre las cosas que le importan a la gente y
tantas cosas, la transparencia es una, pero tantas cosas han surgido de la riqueza de esa democracia participativa que yo no se la dejaría solo a los gobiernos nacionales como política planificada. El segundo punto nos lleva a eso, el buen vivir pasó eso. El buen vivir es, ¿dónde está nuestra bióloga? Andaba por allá. El buen vivir es la respuesta a tu pregunta, ¿cómo concientizamos en el respeto hacia el medio ambiente? Si tú miras el decálogo del buen vivir, que muy bien nos describió don Carlos, es exactamente lo que tú estás buscando. Eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente, digamos, que nuestros ancestros nos enseñaron a nosotros y a nosotras sobre cómo cuidar el medio ambiente, sobre cómo colaborar, sobre cómo cooperar. Pero el buen vivir fue cooptado por la planificación nacional. Semplades en Ecuador era eso, era hacer que una serie de principios se tradujeran en políticas públicas. Y esas políticas públicas, y ahí voy yo a la respuesta de la burocracia, tercer punto, necesitan dinero, porque gobernar es decidir sobre recursos. Los recursos son escasos y si tú amplías derechos, como el buen vivir supuso, hasta el agua tenía derechos en el Ecuador, más derechos que los niños que se morían de hambre, ¿sí? Tú tienes que sustentar esos derechos con recursos que sustenten las políticas públicas. Entonces tú bien identificaste esa contradicción entre ese buen vivir que todos anhelamos, cómo lo traducimos en operatividad y eficiencia para mejorar la comunidad, para mejorar el bienestar, para generar la felicidad. Con esto cerramos, creo yo, la mesa. Tengo que darles una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que se cancela el conversatorio de alcaldesas del mundo que estaba establecido a las 4 de la tarde. Yo pienso lo mismo. La buena noticia es que cancelándose ese conversatorio, que yo no tengo nada que ver que se haya cancelado, a mí solo me pidieron que lo comunique, van a poder todos participar en el encuentro popular en los barrios, porque el tema es que se solapaban y entonces unos tenían que decidir a dónde ir y entonces han cancelado el conversatorio con las alcaldesas para que todos y todas puedan participar en el encuentro popular en los barrios, al cual podrán acudir después de la comida, esa era la buena noticia, la cual les están esperando aquí afuera para que puedan surtir los alimentos. Muchísimas gracias y buena tarde, summa causal.